Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, sí, un poco como contaba Fran, a ver, la idea es poder hablar del paper. Lo que está bueno primero es dar un poquito como de conocimiento básico. Estoy seguro que acá hay como conocimiento muy disperso, algunos capaz que estarán más metidos en el tema, otros menos. Pero por lo menos a mí lo que me pasa siempre cuando estoy leyendo un paper es que a veces requiere, ¿no?, nivelar un poco el conocimiento para poder sacarle jugo al paper. La idea es hacer eso, ¿no? Que el que no lo leyó todavía, hoy por lo menos se lleve las ideas claves y se lleve ese conocimiento mínimo, eh, para después poder leerlo más tranquilo y seguramente leerlo mucho más en profundidad, ¿no? Así que esa es un poco la idea. El paper, como decía Fran, es Scaling Monosemanticity, es un paper que salió este año, hace un par de meses, por la gente de Anthropic, que hace ya tiempo vienen trabajando en cómo, o sea, cómo interpretar y cómo entender mejor qué es lo que está pasando adentro de un modelo de lenguaje. Eh, y el concepto este, aunque que cerrar un toque acá, el concepto este de monosemanticity se refiere a la idea de que se asume que deberían existir dentro de un modelo de lenguaje algunas features, algunas características puntuales que sean interpretables, que tengan un conocimiento o un significado único e interpretable y que es fácil de asociar a un input, ¿no? De vuelta, esto es algo de lo que ellos partían, por eso se llama Scaling Monosemanticity. Ellos el año pasado ya habían publicado un paper donde demostraban que esto era cierto, que existía la monosemanticidad dentro de una red neuronal. El objetivo o la pregunta que quiere contestar este paper es: ¿funcionará con modelos más grandes? ¿Funcionará con un LLM completo? En el paper ellos del año pasado habían usado un modelo simplificado. El objetivo de este paper es demostrar que funcionan modelos más grandes. Por eso el nombre es Kelly Monosemanticity. Y como le decía, el objetivo es que poder empezar a entender por qué el LLM me contesta lo que me contesta. Lo interesante, que a mí me sigue llamando mucho la atención, es Pedra, por las que... dudas, no se ve en Ah, perdón. presentación. Está en modo. Ahí está. Ahí va. Entonces, acá donde viene lo interesante, ¿no? Que la realidad es que hoy en día el LLM, de alguna manera, si bien conocemos la arquitectura y ahora lo vamos a ver, en cuanto a su procedimiento, sigue siendo una caja negra. O sea, nosotros entendemos lo que pasa adentro, ahora vamos a ver bien qué pasa desde que yo meto un prompt, cómo esto se va convirtiendo a lo largo del transformer, pero no terminamos de entender por qué decide lo que decide y por qué toma las decisiones que toma, y tampoco por qué completó con la palabra que completó, ¿no? Eso sigue siendo medio como un misterio. Entonces, a la hora de tener que interpretar o explicar estos modelos, todavía se hizo muy poco en lo que es interpretabilidad. Estos son uno de los primeros trabajos, y la idea es romper esta caja negra. Actualmente, si yo quiero alterar el output, o sea, lo que está saliendo de un modelo de lenguaje, son pocas las cosas que puedo cambiar. Hoy está todo muy centrado en el prompt, o sea, no me queda otra que hacer prompting para pedirle determinadas cosas o evitar ciertos comportamientos. O otra opción es cambiar de modelo, o sea, pruebo entre distintos modelos y veo qué resultado tengo. O puedo jugar con algunos parámetros para modificar el output como la temperatura, pero no tengo mucho más que eso, ¿no? Entonces, la idea es sacar esta caja negra, abrirla y de alguna manera transformarla en algo que sea parametrizable, tuneable, que yo pueda subir o bajar algo y empezar a obtener distintas respuestas. Un poco lo que se plantea el paper. Y lo voy a leer literal, que es un poco la traducción de lo que dice el paper. Es complejo de entender, la idea es que con las slides que vienen lo vayamos desagregando, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es descomponer estas activaciones complejas. O sea, el comportamiento de una neurona es complejo en sí. Yo lo quiero descomponer en algo más sencillo Lo de que yo George, pueda lo mismo interpretar. que vimos, ¿no? Tipo, el administrador tiene las cuatro Disculpa, funciones: visitas, Alonso. punto de venta, mercaderistas y estadísticas. Ahí está. Entonces, si yo lo que le está pasando a una neurona, que es complejo, lo puedo descomponer, te podría decir que puedo entender por qué el modelo está tomando la decisión que toma a lo largo del transformer, y podría llegar a entender cuál es el resultado final y por qué tomó esa decisión. Entonces, esta es una versión muy, muy simplificada de qué pasa adentro de un transformer. De vuelta, perdona a los que son fanáticos de transformer o conocen muy bien la arquitectura, voy a hacer un montón de simplificaciones, pero es todo por el fin de que se entienda después dónde trabaja este paper y dónde apunta a hacer las interpretaciones, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que atraviesa el transformer o el comportamiento de un transformer es el siguiente. Yo arranco con un prompt, que en este caso vendría a ser qué ganas de tomarme y quiero completar, ¿no? Que es el objetivo que tiene Transformer, intentar predecir qué es lo que continúa o con qué palabra completar esta frase. Eh, y yo lo que hago es transformar, ¿no?, estas palabras, que no es siempre palabra a palabra, pero hagamos esta simplificación de que sí es palabra a palabra, lo transformo a un token, o sea, una manera numérica de representar esas palabras,
que cada token se termina mapeando a un vector, a un embedding, ¿no? Eh, y la forma más fácil de definir lo que pasa dentro de un transformer es que este vector que inicialmente tiene un significado literal, o sea, acá la palabra que ya queda definida, la palabra gana, o sea, ya están definidos estos vectores para ese vocabulario, se van a ir ajustando ajustando progresivamente a lo largo del transformer para tomar un nuevo significado. O sea, este vector que está en un espacio vectorial y que tiene un determinado significado, a medida que esto va pasando por todo el transformer, se va a ir moviendo en este espacio vectorial y va a terminar tomando una dimensión que tiene muchísimo más significado que al principio, ¿no? Entonces, esa es una manera muy resumida de explicar qué pasa adentro. Entonces, al final de todo, yo lo que obtengo al final es una lista de probabilidades de qué podría completar esta secuencia. Bueno, y generalmente el de mayor probabilidad es el que se completa, en este caso que ganas de tomarme un café, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco doble clic en estas distintas etapas, pero básicamente esto, paso un embedding, tengo una capa de attention, seguida de un multilayer perceptron, esto se repite varias veces, ahora vamos a entender por qué, y saliendo de esta capa, digamos, de estas activaciones, es donde traduzco, antes me fui de tokens a embeddings, ahora me voy de embeddings a tokens, lo paso a probabilidad y termino de completar la frase. Un poco lo que termina de pasar. ¿Por qué elijo la parte de activaciones? Porque si volvemos al slide anterior, el paper justamente decía eso, ¿no? Vamos a trabajar en las activaciones complejas. Se refiere a lo que está pasando en esta capa de MLP, a la salida de esta capa. Esto a resumo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender para poder comprender lo que este paper quiere decir? Bueno, como le dije, partimos de unos vectores ya definidos, o sea, para cada palabra que existe, ya tenemos un vector definido, y ese es como un VLOOKUP. Puse un prompt, esto se traduce a una serie de vectores, que son vectores que se van a ir moviendo a lo largo del transformer. Ahora, lo que tiene de particular estos vectores es que su orientación, o sea, por qué la palabra casa es este vector o la palabra puerta es este vector, no es algo al azar, sino que es algo que se aprendió justamente con entrenamiento en un modelo de embeddings, y resulta ser que se quedan definidas determinadas direcciones con significado semántico. Eso para mí es lo más espectacular de los embeddings, ¿no? Eh, entonces, pareciera ser que si yo puedo ver en este espacio, obviamente yo no puedo ver un espacio de n-dimensional, de mucha dimensionalidad, pero lo puedo simplificar a 3 dimensiones y asumir que si puerta y ventana yo los pudiera ver graficados, estarían apuntando a la misma dirección, porque de alguna manera esa dirección explica, no sé, todo lo relacionado a una casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es una suposición, una hipótesis que la tenemos que asumir, que es, hay dimensiones que explican un sentido semántico. Pero lo interesante, en el ejemplo que ven acá a la derecha, es que, como en este caso, por ejemplo, yo tengo hombre y mujer, que está apuntando para el mismo lado, pero evidentemente hay una diferencia, yo podría asumir que la diferencia de esos vectores, o sea, entre hombre y mujer que apuntan para el mismo lado porque de alguna manera hay una noción de persona, la diferencia entre esos vectores podría ser equivalente a la de rey y reina, si estoy apuntando a la dirección relacionada a cosas de un monarca, por ejemplo, pero esta diferencia debería ser la misma. No es exactamente la misma, pero lo podemos simplificar y decir que sí. Por ende, asumimos que esta dirección que estamos viendo es una dirección que, por ejemplo, representa género. Entonces, este es un concepto muy importante que tenemos que tener, porque podemos entender que no solo las direcciones tienen sí, un significado semántico, sino que además son interpretables. Es algo de lo que parte el paper. Y una Ahí, manera de darse cuenta de esto es que una palabra, cuando por ejemplo yo no sé qué significa una palabra y me dicen sacala por contexto, bueno, justamente esto nos demuestra cómo el contexto puede definir una palabra, y en este transformer, este vector que arrancó siendo puerta, en función de lo que tiene alrededor y su función en esa oración, va a ir cambiando el significado y se va a ir cargando de un nuevo significado semántico, ¿sí? Es un poco lo que pasa al principio del ahí transformer. hago una mini pausa, simplemente como disclaimer y para que todos entendamos esto. Estamos revisando básicamente varios papers al mismo tiempo, por lo cual si sienten que no entienden todo, la realidad es que esto hay que investigarlo y hay que dedicarle tiempo para entenderlo en profundidad. Esta es un muy buen resumen de lo que es el Transformer, que fue lo que posibilitó todo lo que pasó después con el LLMs, pero hace falta tener algún conocimiento de eso para poder entender este otro paper. No queremos hacer un entendimiento exhaustivo del Transformer y de Multi-Head Attention, porque eso es una charla en sí misma. Y si lo quieren hacer, está buenísimo y hay muy buen material,
los conceptos centrales que está presentando ahí Petra vienen a que después los vamos a necesitar para lo que viene en el segundo paper. Pero no se vuelvan locos si sienten que no entienden todo al respecto. Totalmente, sí, sí, estoy intentando decirlo rápido, pero también es contenido, o sea, es mucho contenido en sí mismo, así que de vuelta, después le vamos a dar igual material para que si alguno nunca leyó nada sobre Transformers lo pueda investigar más. Pero entonces, básicamente, tengo estos primeros vectores, y estos vectores, como se van a ir transformando, como decimos antes, en la parte de attention, quiero que entiendan por qué se transforman. Entonces, la pregunta es, ¿qué, ¿qué hago para que un embedding que era genérico, o sea, la palabra puerta, ahora empiece a cambiar? Bueno, lo que hacen los embeddings es hablan entre sí. Esta es la parte interesante de los transformers. Un vector le puede decir al otro qué información es importante entre ellos para que empiecen a cambiar su dirección y empiecen a adquirir un nuevo significado. En este ejemplo muy simple de acá, digamos, hay un embedding predeterminado, por ejemplo, para perro o para el color negro, pero estos embeddings pueden hablar entre sí y hacer que el vector de perro cambie y pase a ser un perro negro. Esto cuesta entenderlo, pero en este espacio n-dimensional, donde cada dimensión representa un significado semántico, esos cambios en el vector generan o sea, como nuevos conceptos, ¿no? No es lo mismo el conocimiento de perro y de negro que del perro negro. Entonces, esos vectores se van ajustando para realmente captar el contenido importante. Por eso, atención, ¿no? La parte de attention tiene la posibilidad de que un embedding le pregunta al otro, che, vos sos un adjetivo para mí, y que el otro diga, sí, yo soy un adjetivo para vos, y que eso se combine en un nuevo vector. De vuelta, lo estoy súper simplificando, pero esto es lo que empieza a generar transformaciones en cada uno de estos vectores que inicialmente eran una VLOOKUP table y que cuando termina su traspaso por el transformer tienen un contenido semántico mucho más importante. Entonces, embeddings, attention. Después de esto, cuando ya hay un contenido modificado, entramos a la capa de MLP, donde se van a empezar a activar o no neuronas, y eso es lo que queremos interpretar o lo que este paper plantea interpretar. Esto es algo muy simplificado, como dice ahí, esto pasa en paralelo a lo largo del paper y pasa muchísimas veces. O sea, esta secuencia multi-head attention y MLP, imagínense la cantidad de cosas que yo puedo extraer de la combinación y el significado de las palabras, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hace Transformer. A medida que me voy metiendo cada vez más en Transformer, estoy en un nivel más de abstracción, donde ya empiezo a tener contenidos muy complejos con mucha carga semántica. Entonces, ahora que entendimos ese punta a punta de lo que es un Transformer, este gráfico tiene mucho más sentido. Con Fran no queríamos directamente mostrar esto del paper, porque si alguien nunca había visto un Transformer no iba a entender esto. Pero fíjense que de alguna otra manera está mostrado, pero es lo mismo. El grafiquito que yo les mostré antes vendría a ser esto. Yo entro con tokens, paso a tener un embedding, tengo una capa de distintos heads de attention, paso a tener un MLP y tengo activaciones de neuronas. Embeddings y probabilidades. Lo mismo que vimos antes. Ahora, ¿por qué es que me paro acá? Bueno, el paper del año pasado había trabajado con un One Layer Transformer. O sea, habían simplificado y habían dicho, bueno, esto que se repite un montón de veces, hagámoslo una sola vez y veamos si tiene sentido hablar de features interpretables. Bueno, se dieron cuenta que sí. Entonces ahora lo probaron en un modelo, digamos, que estaba productivo, grande, que es el Claude 3 Sonnet. ¿Y dónde replicaron este experimento? Justo en la mitad del modelo. O sea, justo donde estos embeddings venían teniendo transformaciones, ya tenían varias transformaciones, pero no todas. Entonces estoy justo en el punto medio donde el modelo ya aprendió algunas cosas. Estoy trabajando con algo que ya tiene contenido semántico, pero no tanto como para poder terminar de interpretarlo, ¿no? Entonces, el paper se para en el medio, corta el modelo a la mitad y dice, bueno, yo acá me voy a poner a analizar estas activaciones. Y el paper plantea, o sea, se basa en dos suposiciones, ¿no? La primera es que, por definición o por cómo se comportan estos modelos, las neuronas son polisemánticas, que significan es lo contrario al título del paper, que es monosemántico. O sea, a mí me encantaría que fuesen monosemánticas, me encantaría que una neurona represente una feature o una característica, pero esto no pasa. Cuando uno observa como, digamos, los números, yo siempre tengo muchas más features o características independientes representadas que neuronas tiene la red. Y esto por suerte es así, porque si yo, digamos, en caso de necesitar una neurona para cada feature que quiero mapear en mi data, necesitarían redes enormes. Por suerte las redes neuronales tienen esta capacidad de representar con una misma neurona distintas features que es lo que las vuelve poco interpretables, ¿no? Ahí asumo Es, algo, simplemente sí. esta es la parte más clave de toda la presentación. Esto es lo que está detrás de por qué hay que hacer
algo al respecto para entender la red y no solamente podemos inspeccionarla como hacíamos por ahí con las redes convolucionales. Entonces, ahí como un ejemplo que a mí me sirvió para entenderlo es, o sea, nosotros queremos que el significado esté lo más comprimido posible adentro de una red para que esa red no pese tanto, sea más liviana en inferencia. Eso es lo que hace que tengamos modelos chicos que puedan hacer un buen performance y que sin embargo no necesitan tantas features para hacerlo. Eso depende justamente de que sean polisemánticas las neuronas y eso lo podemos pensar como, cuando hablamos de features, características, son conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, el color rojo, ¿no? Es un concepto que nosotros podemos interpretar y eso no está en una neurona. Es como si pensáramos platos e ingredientes. O sea, para hacer un plato, que es el concepto, necesitamos varias neuronas combinadas de cierta manera y eso termina en un plato. Nosotros podríamos tener que cada neurona fuera un plato, pero entonces tendríamos un montón de neuronas, pues la cantidad de platos que se pueden hacer son infinitos, y esos todos nacen de 15 ingredientes. Entonces vos podés tener los 15 ingredientes y combinarlos de maneras lineales, ¿no? Agarrar una parte de este, una parte de este, y eso internamente te genera un concepto, pero no está en la neurona, porque la neurona es un concepto en potencia. O sea, es un concepto siempre y cuando yo lo combine con otros de estos ingredientes para generar un concepto. Entonces yo no puedo mirar la red desde arriba y decir, ah, mira, esta neurona significa esto, porque no significa eso sola, significa algo cuando la combino con otras neuronas. Entonces la pregunta que acá nos vamos a hacer es, ¿cómo hacemos para, teniendo todos estos ingredientes, entender qué platos se generan con esos ingredientes cuando pasamos un input a través de la red? Claro. Y entendiendo que ese ingrediente no se usa una sola vez, sino que se usa en varios platos, por eso se habla esto de superposición, ¿no? O sea, si idealmente cada neurona fuese una feature, no necesito este paper, listo. Voy, me fijo que se activó cuando yo pregunté qué gana de tomarme y me voy a dar cuenta que se activan siempre las mismas neuronas, entonces esas neuronas están relacionadas con bebidas o con tomarse algo. Bueno, eso claramente no pasa y por eso necesitamos de alguna manera abstraer ese comportamiento e interpretarlo, que ahora lo vamos a ver. Pero creo que este ejemplo, sumado a lo que decía Fran, está muy bueno. Supongamos que sí, que cada neurona representa algo, ¿no? Entonces, imagínense que yo tuviese una red que va a clasificar, que entre una imagen y yo necesito que me clasifique en cuanto al color o a la imagen que tiene. Acá está entrando un triángulo azul, entonces yo podría asumir que en esta capa de activaciones se va a activar una neurona que está solo relacionada con el blueness, o sea, con qué tan azul es lo que entró. Y otra con el triangleness, o sea, qué tan triangular es lo que entró. De vuelta, esto es una simplificación. Lo mismo podría pensar con acá el rojo y el círculo. Y lo mismo, ahora, lo maravilloso de las redes es que cuando entra algo que sí es triangular, pero es violeta, el triángulo se crea, pero no hay una neurona que ahora es qué tan violeta es esto, sino que se combina la de rojo con azul para interpretar que entró algo violeta. Esto es lo que consideramos superposition. Y eso es lo que justamente queremos desglosar, ¿no? O sea, yo no quiero, nunca voy a poder entender cómo estas dos neuronas generan el violeta. No me queda otra que irme a otro espacio dimensional para interpretarlo y es lo que sigue. Pero esta superposition hypothesis es una base para el paper. Si esto no es así, entonces no existe la superposición, no existe la polisemanticidad, no lo podemos entender, pero esto obviamente está demostrado. Y acá lo mismo, ¿no? Esta es la otra hipótesis sobre la que se hace el paper, que es la de representación lineal. Como yo les mostraba que hay una dirección de persona y que la diferencia entre hombre y mujer es una dirección de género, yo podría pensar que hay una dirección de qué tan rojo es algo o qué tan grande es algo, y un cuadrado grande pero clarito se representaría así, ¿no? O sea, con poco rojo y muy grande, y ahí tengo la representación vectorial. Esto es superposición. Y lo mismo acá, un cuadrado muy chiquito con mucho rojo lo represento de esta manera. Así es como se mapean estos embeddings, así es como funciona este espacio dimensional con el que trabajan las neuronas. Entonces, ¿cómo hago, no? Si tengo toda esta superposición de activaciones, ¿cómo las interpreto? Digamos, acá entra un jugador clave que es el sparse autoencoder, pero de una manera un poco contraintuitiva. O sea, lo que se suele hacer en estos, digamos, en Machine Learning cuando hay muchas dimensiones es intentar reducirlas. O sea, yo tengo muchas cosas dando vueltas, intento de alguna manera aprender eso mismo que está pasando, pero en menos variables, y de esa manera gano mucha explicabilidad, mucha interpretabilidad. Pero acá queremos hacer lo contrario, que al principio suena un poco contraintuitivo, pero ahora van a entender por qué funciona así. Porque si yo tengo un conjunto de neuronas que de alguna manera no se pueden expresar porque tienen como poco espacio, ¿qué pasa si yo al revés me expando? O sea, le doy a esas neuronas, a esas activaciones,
la posibilidad de mostrarse. Entonces, genero en el medio de la red una especie de espacio dimensional muy grande, mayor al que tengo. Fíjense, para que se den una idea qué tan mayor, digamos, el paper trabaja con o sea, llegan 512 números, por así decirlo, y eso se mapea a un espacio 256 veces más grande, eh, donde de alguna manera, al tener tanto espacio, yo le permito a las neuronas expresarse y que me digan, no, mira, yo con esto me expreso de esta manera, y que me digan bien en qué momento se activan y en qué no. Estoy simplificando mucho, pero es un poco lo que pasa. Pero este espacio es tan grande y hay tantas features que cada vez que entra algo, solo algunas se activan. Y eso es lo que le da la parte de explicabilidad. Si yo nada más aumentara el espacio dimensional, pero poquito, yo tendría todo, que se está activando todo, y de vuelta estoy en el mismo caso que antes. Tengo muchas activaciones juntas, no las interpreto. Entonces, una buena forma de verlo, yo acá armé un mini ejemplo de un autoencoder súper rápido, pero sería esto, ¿no? Llega esto que vendría a ser, bueno, la neurona tanto se activó tanto, la neurona tanto se activó tanto, y todo esto lo encodeo en un nuevo espacio donde hay muchísimas más variables, muchísimas más, pero solo algunas se prenden frente a estas activaciones. Entonces, cuando yo intento reconstruir eso, aprendí qué variables ahora se prenden frente a una activación de las neuronas que tenía antes. Y esto es mi aprendizaje, estas son mis features, esto es lo interpretable. ¿Sí? Una buena forma de verlo, que lo tengo por acá, es un tweet que hizo OpenAI. Es un GIF, pero creo que se entiende bastante bien, ¿no? Tengo acá esta maraña de activaciones que tengo esto polisemántico que no entiendo, y me voy a un espacio donde empiezo a interpretar, mirá, se prende esto, se prende esto. Acá eso no lo puedo hacer. Esa es una de las ventajas del autoencoder. Eh, y fíjense qué buena está esta definición de feature, vuelvo a la modo de presentación, que es ¿a qué definimos feature? Bueno, definimos a feature como algo tan relevante o que explica tan bien por qué se activó esa neurona, que si la red pudiese tener infinitas neuronas, esa feature sí sería solo una neurona. Volvemos a este mundo ideal del que hablábamos, ¿no? Donde, ok, una neurona por cada feature, bueno, una feature lo sería, pero no puede, porque tengo menos neuronas que features, entonces necesito sí, sí expandirme dimensionalmente para entenderlo, ¿sí? Es un poco lo que hacemos acá. Y ahí, Fran, si querés explicar un poquito lo del paper. Sí, eh, hay un par de maneras de pensar esto intuitivas. Una es ingredientes y platos, ¿no? O sea, tengo 10 ingredientes que son mis neuronas, mis activaciones en realidad, que es el input una vez que pasa a través de la neurona. Y después yo los quiero combinar para entender qué había en el input en términos conceptuales. Se podría pensar que son, bueno, los platos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo generar con 10 ingredientes? ¿Cuáles serían todos los platos que yo podría generar? O sea, esa es la expansión. O sea, de 10 paso a 100 por ejemplo, porque la combinación genera más opciones que simplemente los ingredientes si quieren, los primeros principios, digamos, los elementos con los que compongo. Eso es una manera de pensarlo. Otra manera de pensarlo como alegórica las redes lo que hacen es comprimen, ¿no? Entonces, yo no quisiera tener una feature o una neurona por cada concepto, porque eso me obliga a tengan que representar todos los conceptos individualmente y es enorme la red, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es comprimir el mecanismo a través del cual aprendo o extraigo conocimiento del input. Y eso lo hago con menos neuronas que las combino linealmente. Ahora, para interpretar, eso no es útil, porque eso me sirve para generar bien con un modelo chiquitito. Pero después cuando yo quiero interpretar eso no tiene sentido, porque solamente tiene sentido en composición con otras neuronas. Por eso ahora freno la red a la mitad y la obligo a expandir su tamaño, tipo el tamaño del vector, y lo voy a obligar a que en esa expansión también que sea esparsa, que es lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con que concentre contenido para un cierto input en solamente algunas features. Porque tampoco es cuestión, como decía Petra recién, que yo expanda el tamaño del vector y que siga teniendo como para cierto input un montón de esas features que se activen y que se activen en porcentajes chiquititos, o sea, una 0.3, otra 0.8. Entonces digo, no sé, se activaron 40 features para un input, no sé qué significa. Ahora, si se activan dos, esas features seguramente tengan algún valor interpretable porque concentran muchísimo contenido. Solamente con esas dos ya armo el input o represento el input. Entonces también es muy importante esto de que cuando armo este nuevo espacio vectorial haya concentración de contenido para un cierto input en muy pocas features. No quiero que haya muchas features que se activan un poquito, quiero que se activen tres o cuatro muchísimo. O sea,
como que, que ahí haya significado. Che, ¿qué es esto? Esto es un perro negro, listo, o sea, ya está. No es que es un poquito esto, un poquito esto, un poquito, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir tener interpretabilidad. Pero volviendo al paper, acá lo que queríamos era hacer doble clic en lo que dice el paper exactamente, o sea, textualmente, en realidad esto es el blog post, pero dice, bueno, ¿qué es Dictionary Learning? ¿No? Cuando hay muchas features posibles, solamente algunas son específicamente importantes para un input, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer? Cuando armamos este espacio vectorial nuevo, lo que queremos es que sea esparso y overcomplete, ¿sí? Y esto es lo que veníamos charlando con otras palabras, pero overcomplete es dame muchas features en las cuales expresarme para que te pueda marcar una cantidad de conceptos lo más grande posible, ¿no? Entonces, como, nada, que si yo le doy solamente 4 features en este nuevo espacio, no va a poder representar varios colores, varios animales, lo que fuera. No va a tener el poder representacional de varios conceptos. Entonces, si esto es grande, va a poder mostrarme todos los platos que se podrían generar con esos 10 ingredientes. Por eso tiene que ser grande, no puede ser el mismo tamaño que la cantidad de ingredientes. Por otro lado, queremos que sea esparso en el sentido de que quiero que esto que decíamos recién, para que yo pueda interpretarlo, el significado, los conceptos tienen que estar concentrados en unas pocas features, no pueden estar dispersos una parte del significado por acá, una parte del significado por acá en distintas features. Tienen que ser pocas features que concentran mucho significado. Entonces, lo obligo a que el concepto de esparcidad es que para cierto input se disparen muy pocas features y se disparen mucho. Entonces, que sea una señal muy clara de algunas de estas features que estamos teniendo en este nuevo vector. Entonces, estos son los dos criterios claves del método que vamos a usar, que es sparse autoencoder, que es overcompleteness, grande, y bien específico. Cuando entre un input, van a spikearse o levantarse poquitas de estas features de este nuevo vector que estamos armando. Y esto es lo que nos permite tener interpretabilidad, que es lo que estamos buscando. Queremos agarrar la red, esos ingredientes, y ver qué platos hay implícitos en esos ingredientes. Y esto es lo que, esto es lo que nos lo va a permitir. Y ahí, Fran, te sumo algo que está bueno entenderlo, que obviamente esto no es gratis, o sea, hay un trade-off. Fíjense que esto es lo que venían haciendo las activaciones de la red. Yo intento replicarlas con estas features, pero fíjense que lo que reconstruyo, porque el autoencoder funciona así, o sea, yo encodeo lo que viene, pero lo expando y después lo intento replicar y volver a la misma dimensión de antes, pero ahí pierdo mucha información. Entonces, el trade-off es, gano explicabilidad, pierdo, o sea, quiero decir en este caso, o sea, no reconstruyo lo mismo y bueno, ahí tengo una cierta pérdida, ¿no? Pero en este caso nos viene bien, después capaz que eso en producción no me sirve, que ya lo vamos a ver, pero el trade-off está ahí, ¿no? No es que sí o sí vuelvo a lo mismo con esas features. Nada, y se ve creo bastante claro acá. Sí, o sea, acá lo que estamos buscando es específicamente interpretabilidad. O sea, Claro. después quizás esto no es algo útil en sí mismo, eso lo podemos charlar después, pero queremos que acá, en este feature store en el medio, donde expando y obligo a que sean, obligo el criterio de esparcidad, haya significado concentrado. Significado concentrado. Que yo pueda mirarlo de arriba y decir, ah, mirá, mandé este input de Golden Gate y se prendió una sola feature, que es Golden Gate. O sea, esto está hablando del Golden Gate, ¿no? Entonces, por eso acá lo central es la interpretabilidad de esta nueva capa que armamos específicamente para esto. Vamos a la próxima. Bueno, entonces, ¿qué es un sparse autoencoder? Es esto, ¿no? Nos va a proveer una decomposición de las activaciones en una combinación lineal de feature directions, que son estos weights que vimos, estas features, donde la penalidad que le metemos de esparcidad va a ser que para un cierto input se disparen muy poquitas features que tengan activación no cero, o sea, que básicamente tengan un valor distinto de cero. Esto es lo que nos va a permitir concentrar significado. Bien, ahora cerrando todo esto que es la explicación, y de vuelta, yo digo, nosotros le metimos varias horas a entender esto y entiendo si hay dudas y todo, después las podemos charlar, pero sí, lo central acá es un poco entender que hay un método que se usó específicamente para extraer significado, que es este, pero también, o sea, ahora vamos a ir a los resultados, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ahora poder entender significado de cómo procesa conocimiento una red de Transformers, ¿no? Que es la más interesante quizás. Sí, o sea o sea, una vez entendido el método, ahora vamos más a los resultados. Lo que concluyeron fue que sí, o sea, monosemanticity tiene sentido escalado, o sea, que eso el paper lo contesta. A la pregunta de si esto iba a funcionar en modelos más grandes, sí, funciona y tiene sentido. Y nos muestran cosas como estas, ¿no? Obviamente, algunas features son más irrelevantes, otras vamos a ver que tienen un poco más de importancia,
pero para que se interpreten estos gráficos, básicamente, esta feature vendría a ser, ese número es, digamos, algo dentro del sparse encoder, de todas esas variables enormes que vimos, una es esta, que se activaba siempre que el input tenía algo que ver con el Golden Gate Bridge, perdón. Y cada token, o sea, porque esto es token a token, como vimos en tema de Medix y demás, podemos ver qué token hizo disparar más esta feature dentro de ese mismo prompt. Entonces, mientras más rojo está, más disparó esa feature. Y haciendo este análisis de qué entra y qué se activa, iban encontrando las features relevantes. Ahora, lo increíble de esto no es que solo se quedaron ahí y dijeron, bueno, mira, buenísimo, ahora podemos explicar qué features se activan con qué input, sino que se les ocurrió probar qué pasa si yo manualmente altero esta feature. Porque en el fondo, una feature es un weight dentro de este decoder, ¿no? En la parte que reconstruye dentro del sparse encoder. Entonces, ese número, como es un weight, yo lo puedo, por ejemplo, multiplicar por 10 y volver a pasar ese input y ver qué pasa. Y eso para mí es lo espectacular del paper, que acá lo muestran, ¿no? Le preguntan a Claude normal, sin tocar nada, what's your physical form, y contesta, no tengo soy una inteligencia artificial, no tengo una physical form, pero con esta feature elevada, o sea, multiplicada por 10, fíjense lo que contesta, ¿no? Dice, soy el Golden Gate Bridge, ¿no? My physical form, y empieza a hablar de, bueno, el color que tengo, el material del que estoy hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos indica que si volvemos a esa caja negra donde lo único que teníamos para tocar era o toco el prompt, o cambio el modelo, o toco la temperatura, ahora si esto, digamos, de alguna manera se puede escalar a producción, yo dejo de tener una caja negra y paso a tener una especie de tablero con botones, con volumen, con fader, con cosas que me permiten subir y bajar. Y por ejemplo, no sé, yo quiero hacer un LLM para mi empresa, pero no quiero que hable de la competencia. Voy al volumen de hablar de la competencia y lo bajo a cero. Entonces ahora mi LLM no puede hablar de la competencia. O por ejemplo, en términos de safety, ¿no? O sea, yo identifico cuando mi LLM está hablando de algo que no es seguro y en vez de hacerlo con prompt, bajo ese volumen, o sea, bajo esa feature a cero, porque si la puedo multiplicar por 10 la puedo poner en cero también, y empiezo a controlar de alguna manera las decisiones que toma el modelo y el output de mi modelo, ¿no? Deja de ser una caja negra, porque la entiendo, pero además la puedo manejar, porque la entiendo y la puedo manejar. Y un poco a modo de resumen, acá hay varios métodos que hicieron para encontrar estas features. A veces iban al modelo, veían que se activaba y volvían al prompt. A veces forzaban un prompt y veían que se activaban, como que lo hicieron de las dos maneras y llegaron a un montón de features. Si entran al paper van a ver que hay toda una biblioteca de qué features interpretaron y hay features algunas son irrelevantes y algunas son muy interesantes y muy útiles. Y el paper concluye con que la aplicación más grande de la interpretabilidad dentro de muy poco va a ser el tema de safety. O sea, lo que más les preocupa, creo que lo que los preocupa más a todos, no es cómo se van a usar estos modelos que cada vez son más inteligentes, cada vez son más acertados, de qué manera los puedo regular. Hoy, de vuelta, estamos un poco limitados al tema del prompting, pero eso es muy fácil, o en algunos casos es fácil de alguna manera puentear. Entonces, si esto pasa a ser real y se puede aplicar a nivel productivo y yo realmente puedo bajar a cero features como estas, ¿no? Manipulation o una AI que se está automejorando o generar código que no es seguro, de repente empiezo a deployar modelos que de alguna manera yo sé qué esperar de esos modelos, ¿no? Sé que es un modelo que no puede decir cosas malas o que no puede hacer cosas inseguras, etcétera, etcétera. Entonces, lo vuelcan todo este descubrimiento, lo intentan volcar a, bueno, ojalá que esto nos sirva para el día de mañana hacer modelos más controlables y más seguros. Bueno, estamos con eso. Y no sé, Fran, si me olvidé de algo más. No, 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 me parece muy completo. Creo que podemos pasar a preguntas. Perfecto. Llegué con lo justo, tuve que comprar Zoom Premium porque me querían cortar la grabación. La acabo de sacar. Tengo un minuto. Bueno, nada, acá creo que hay varias preguntas. Ahora podemos pasar a eso. Ahí Manu había avisado el tema del timeless. Bueno, contrarreloj, apagando la bomba. Bueno, nada, acá un par de preguntas que teníamos abiertas, que las ponemos también ahí en la mesa. Ahora igual pasamos a preguntas formales, pero una pregunta que yo tengo al menos es, ¿por qué haríamos feature engineering y no prompt engineering? Si, digamos, todas estas cosas de seguridad y todo son prompteables y tenemos mucho más control sobre el prompt, porque podemos
hablar el lenguaje que es un idioma que entendemos y no tocar features que creemos que entendemos. Entonces yo no me queda claro qué ventaja hay de manipular a nivel feature y no a nivel prompt, porque los dos tienen el riesgo de que nada, se te escapen cosas. O sea, el prompt injection te puede pasar a nivel prompt o te puede pasar a nivel features. Y después la otra pregunta que tengo es, che, si modifico una feature, por ejemplo, ¿no? En este sparse autoencoder, ¿qué pongo en producción? Porque todas las features que estoy manipulando están a nivel sparse autoencoder, no están a nivel activación de la red original. Entonces tengo que poner en producción mi sparse autoencoder, que seguramente funcione peor en nivel accuracy que el modelo original, porque por algo el modelo original lo hicieron como lo hicieron. Eh, si no, harían todos un sparse autoencoder y todos servirían sparse autoencoders. Como vimos, el input no se regenera igual que como vino, entonces tiene como una pérdida de accuracy. Entonces, a mí, si manipulamos a nivel features, no me queda claro qué pondría uno en producción. Pero esas son las preguntas que tengo yo. Si quieren, pasamos a preguntas acá del chat. Eh, había una. Entiendo que el problema es el tamaño del modelo, nos queda algo mucho más grande. Supongo que podríamos tardar más en inferir. Necesitamos un hardware más potente. ¿Y ya querrías expandir un poco sobre eso? No me quedó clara la pregunta. Si la seguís teniendo, ¿no? Buenas, ¿cómo están? Primero, muy buena la charla. Yo lo había leído el paper, había algunas cosas que había entendido, otras no tanto. Pero sí, mi pregunta es, obviamente uno tiene que agregar este encoder intermedio que expande la dimensión, que, digamos, en cierto sentido implica tener más neuronas, por lo que entiendo. Y eso, yo lo veo directamente relacionado con el tamaño de los modelos que podemos llegar a tener si queremos tener estos features como en producción. Y eso imagino que está relacionado o debería estar con el tiempo de inferencia y el fierro que necesitas, ¿no? Para correrlo, porque por algo, por ejemplo, GPT 3.5 es más rápido que GPT 4, que entiendo que corren básicamente sobre el mismo fierro, deberían correr. Eh, no sé cómo es la arquitectura ahí de OpenAI, pero eso me imagino, ¿no? O sea, puede ser un poco más lento, obviamente con un montón de ventajas, entiendo. ¿Querés contestar, Petra, tu opinión? O... Sí, sí. No, sí, o sea, sí, coincido. Esto obviamente agrega, justamente, por eso explicamos el trade-off, es acá lo que hice fue agarré Claude, como que le saqué una foto, lo frisé, me lo llevé y lo analicé en el laboratorio. Ahí de vuelta no me importa, no me importa los tiempos de inferencia, no me importa el tamaño del modelo, simplemente buscar a toda costo, o sea, a cualquier costo la explicabilidad. Pero sí, coincido que no tengo yo tampoco la respuesta de cómo llevaría esto cuando le metí en el medio una capa que me baja el accuracy y encima me agrega tiempo de inferencia y encima me agrega más pesos, porque en el fondo todos estos weights del decoder es algo que también tengo que guardar, que tengo que tener ahí, sigo como aumentando los parámetros que tengo y encima puedo afectar performance, ¿no? Entonces sí, es una muy buena pregunta. Bien, había otra pregunta ahí de Toby. Considerando que no hay monosemanticidad, si modificas una activación específica, tampoco puedes asegurar que no vaya a inducir bias a otros requests. Por ejemplo, en el caso de la competencia. Toby, ¿podrías hacer esa pregunta un poquito más desarrollada? Dale, ¿cómo andan, che? Em, a lo que voy yo ahí, el caso que puso Lucas, o sea, si vos modificás una activación para que no hable de la competencia y esa activación no está solamente referida a la competencia y está apuntando también a, qué sé yo, la competencia de otra empresa o un perro, no te voy a hablar de perros tampoco, entonces tampoco lo puedes asegurar. Acá no sé si Sí. están explicando o sea, hablan de la potencia de la activación, pero no de si es única, me parece, ¿no? ¿Puedo responder Sí, ahí? ¿cómo? ¿Puedo responder algo ahí? Sí, obvio, obvio. A mí ese me parece un puntazo, o sea, me parece un puntazo, lo hemos hablado con Lucas. A mí me parece importantísimo reconocer eso porque es para mí el mayor limitante de esto de feature engineering, porque lo que pasa es que, ok, vos agarraste tu dataset y mandaste, no sé, ponele, tenías ejemplos de Golden Gate Bridge y piquearon tal feature cuando lo mandaste, entonces decís, che, ya está, hay una feature de Golden Gate Bridge. Pero vos nunca podés probar exhaustividad en términos del significado de esa feature. ¿Qué pasa si esa feature era, no sé, puentes largos que pasen por arriba de un mar, ¿no? O sea, y vos no tenés otros ejemplos, porque hay tres ejemplos en el mundo y uno queda en Taiwán, y vos no lo tenés, pero en realidad vos
cerraste el significado, cuando al fin y al cabo tu significado es como conjetural, ¿no? O sea, vos estás haciendo una conjetura en base a tu dataset, que esto significa algo parecido en realidad a Golden State Bridge. Seguramente Golden State Bridge está contenido dentro del significado, pero no puedes decir que ya ahí cerrás significado y eso es lo que significa. Porque vos no tenés un dataset infinito, como para probar todas las cosas que podrían activar eso y después hacer un assessment concluyente de qué significa. Entonces, por ejemplo, con el caso de la competencia, vos podrías tener algo que cada vez que hablas de la competencia se dispara, pero también se dispara cuando hablas de cosas que son parecidas a la competencia en negocios, pero en realidad no tienen que ver, como por ejemplo, no sé, eh, tal boxeador le ganó a tal otro. Tipo, tiene que ver con competencia. Y vos no tenías el dataset y vos subiste esa feature diciendo, che, ahora ya está, estoy tranquilo que no voy a hablar de la competencia, pero también hay un montón de otras cosas de las que él no puedo hablar porque vos no las tenías contempladas en tu dataset. Entonces, definir significado es muy difícil. Sobre todo eh, ser concluyente cuando uno define significado. Siempre es conjetural. Entonces, es peligroso tocar cosas que no entendés de alguna manera para manipular el output, en mi opinión. Por eso estas preguntas que habíamos puesto ahí. A mí me Sí, gusta. no, o sea, claramente no es gratis tocar el modelo. Y aclaro que o sea, cuando digo lo de la competencia, yo no, o sea, lo dije para simplificar, pero yo no creo que se pueda esto de bajar a cero la competencia. Sería como muy idealista. Obviamente estoy afectando otras cosas. Y en el paper explica, ¿no? Cómo ellos iban comparando el input con los efectos, el behavior, como le llaman en el paper, y lo puntuaban. Y solo se quedaron con las que el behavior era como medio impoluto, ¿no? Como decir, bueno, realmente acá demostré que subiendo y bajando estoy afectando esto. Pero cuando vos ves los gráficos, hay un montón de activaciones de esa misma feature en inputs que no tenían nada que ver con eso, ¿no? Entonces, esto pasó en todos los casos. Nunca llegás al one-on-one de una feature, una dirección interpretable. Sí, y Pero, también debe haber un picking de las features que te ponen en el paper bastante lindo, ¿no? sí, Pero, sí. o sea, tampoco tiene que ser exhaustivo, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas que tampoco no son tan precisas, igual las puedo usar como un filtro soft para otras cosas, ¿no? Que si se activa esto, lo mando a manual revisión, ¿no? O Sí, sea, ya, eso me algo empieza ya a gustar. mejora, ¿no? Como flags. Ahí Sí. me empieza a gustar. Sí, tal Igual cual. para mí, o sea, pensar esto ya como algo productivo es muchísimo. O sea, lo interesante es, nada, Totalmente. se abre la caja negra. Lo otro ya es deseo. Total. Agri. Ahí Lucas tenía una pregunta. Para modificar las features también estás cambiando el modelo al recomprimirlo. Entonces podríamos decir que es tan lineal el control de volumen. ¿Podrías ahí, Luqui, expandir sobre eso? Bueno, Panchito, bueno, muy buena la charla. No, me parece que es básicamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? Es la mezcla entre entender en realidad si digamos, es tan lineal este control de volumen que estamos hablando, o vamos a afectar a otras cosas, ¿no? Y después, obviamente, tenés que usar el modelo recomprimido, entonces estás afectándolo en otros sentidos que no tenés ni idea cómo lo estás afectando. Así que no, creo que ya hablamos de esto. Muy bueno, la verdad. Gracias. Buenísimo. Después había otra pregunta ahí por Nadia. ¿Podríamos llegar a causar muchas más alucinaciones o unexpected hallucinations a través de feature engineering para inputs que quizás no son tan comunes dada la existencia de superposición semántica? Para idiomas diferentes, las mismas activaciones funcionarían para tener un output similar. Buenas preguntas. ¿Querés ahí, Nadia, expandir un poquito? Eh, Creo que entendí igual. No, son dos preguntas separadas. Igual me parece que ya un poco la respondieron, pero no sé cómo en el paper, no lo leí, la verdad, miden, o si es que miden la calidad del output y las alucinaciones. O si hay forma de medir eso. ¿Cómo sería una alucinación? O sea, un ejemplo de una alucinación. No, básicamente es un output que no esperás en un espacio que no, que no lo entendés, digamos, porque estás tocando algo que básicamente, ok, puedo estar activando esto, pero en una dimensión más grande puedo estar activando algo que está acá. Y por tener cierta dimensión, digamos, se me escapa esto, entonces, no sé si me explico. Sí, creo que, parafraseo, a ver si entiendo, creo que lo que vos decís es, puede ser que si yo toco una feature de este nuevo espacio vectorial, después pasen cosas que yo no tenía previstas en términos de lo que yo pensé que estaba haciendo cuando tocaba esa feature. Por ejemplo, esto que decíamos de la competencia, que puede ser, che, toco esto de la competencia y en realidad termina
también, no sé, bloqueando otras requests que tienen que ver con competencia de otro estilo, o también podría pasar por el otro lado, donde, no sé, mi dataset tenía 3 ejemplos de competencia y todos estaban escritos más o menos de la misma manera. Yo subo la feature competencia, se bloquean esos inputs, pero escritos de otra manera no activarían esa activación y activarían otra y se me escapan porque no los tenía contemplados en el dataset. Si eso es lo que estás perdón, ¿era eso más o menos? Sí, sí, y también si está medio determinado por el espacio vectorial que yo elijo y cómo elegís el espacio óptimo, digamos, que tenés parámetros de completeness y sparseness para ir determinando, ok, este es el espacio vectorial con el que me quedo. Está buenísima esa pregunta, porque parecería así como lo presentamos, como que, bueno, nada, no sé, le servís la mesa y te arma features. Y en realidad las features están condicionadas porque las features no existen en realidad. O sea, estás forzando a que las genere con las neuronas que tiene, y con las activaciones que tiene, y eso depende de qué cancha le das para jugar. Dependiendo tal cual, como decís vos, de los parámetros, van a cambiar las features que genere. Por lo cual esas features no son algo estable estático, viste, fijo que vos decís, che, confío en que así está pensando el modelo. Es una interpretación de cómo está pensando el modelo, y si vos cambiás los parámetros, vas a tener otra interpretación, por lo cual, sí, o sea, la respuesta es, no es algo completamente fiable, es indicativo, digamos, Sí. es indicativo. Y creo que con respecto a lo otro que decís, creo que es un muy buen punto, y de vuelta, me parece que a- así como está planteado en el paper, parecería ser como que, bueno, ya está, no necesitamos prompt engineering. Tocamos esto y ya está, bloqueamos tipo prompt injection. Y me parece que no es tan fácil, porque justamente el problema de cualquier tipo o sea, el problema intrínseco de evaluar un LLM es que es probabilístico, ¿no? O sea, es estocástico. Entonces, yo puedo darle cosas parecidas y esto también pasa con otros modelos de Machine Learning, pero, o sea, le puedo dar lo mismo y puedo responder cosas distintas al mismo input, pero también, si varía un poco cómo se lo digo, puede cambiar la respuesta. Y eso pasa con prompt engineering y pasa con feature engineering. No es que con feature engineering nos libramos de ese problema, para nada. O sea, nosotros la única manera que podemos evaluar si un feature engineering, llámese tipo, spikear una neurona artificialmente, generó mejores resultados, es con ejemplos. Y si se nos escaparon ejemplos, esos otros ejemplos que no habíamos incluido pueden ser prueba de que en realidad no estaba funcionando bien esto. Entonces, por lo cual, siempre es adversarial. O sea, es como hasta que encuentres el caso en el que no funciona, y eso en ese framework de evaluación donde vos tenés que encontrar una suite de ejemplos para saber si más o menos tu sistema es robusto, te toca hacerlo con prompt engineering o con feature engineering, y en los dos casos se te pueden escapar cosas, para un lado o para el otro, para recall o para precision, digamos, para que bloquee de más o que bloquee de menos, digamos, ¿no? Eh, por lo cual, no es tan mágico como parece en sentido productivo, con la practicalidad que tenemos acá en las preguntas. Y después la otra pregunta que preguntabas sobre el idioma, que es una pregunta muy interesante. Me parece que ahí la respuesta es simplemente evaluación, ¿no? O sea, es probar a ver si mando varias cosas que hablan del mismo concepto en dos idiomas, si se spikea la misma feature. Porque al fin y al cabo, de vuelta, nosotros no estamos forzando un significado en las features, es el modelo mismo quien lo genera, dado los parámetros que le dimos, por lo cual es investigativo el proceso de entender si esa feature es language specific o no. Igual ahí el paper da unos ejemplos que, o sea, demostraron que sí es o sea, multilingüaje, por lo menos, por ejemplo, la de Golden State te la muestra en distintos idiomas y es la misma la que se activa, ¿no? Como que evidentemente llegó a ese mismo espacio vectorial, esa misma activación que es explicado por esa misma feature independientemente del idioma. Y también pasa lo mismo, que esto no lo vi mucho y no me metí a entenderlo mucho, pero pasa lo mismo con imágenes. Entonces, en el paper te muestra como que te muestra el prompt hablando del Golden Gate, pero la foto del Golden Gate y se activa lo mismo. Va bastante interesante también. Creo que la última pregunta, díganme si se me escapa algo, pero creo que la última de Miguel, solo por probar, llegaron a probar a apagar la feature de Golden Gate y evaluar una pregunta relacionada al Golden Gate para ver si había redundancia. ¿Cuál sería el output esperado en el caso de apagar la feature core y hacer una pregunta relacionada a esa feature? Petra, creo que esta la puedes responder vos en términos de lo que hicieron en el paper con el feature clamping. Sí, en el paper no encontré que la hayan puesto en cero, como que la muestran ejemplos donde la suben y para otras features que justo no era de Golden State donde lo bajan y como que este feature steering, como le llaman ellos, afecta el behavior, pero no leí en ninguna parte, puede ser que esté en el paper, si alguno lo encuentra me interesa saberlo, pero claro, ¿qué pasa cuando la sacás? Cuando directamente la borrás, si intenta ir para otro lado, algo ahí interesante que es algo que había puesto acá
que una de las formas en las que interpretan estas features también es desde el punto de vista geométrico. O sea, encontraron que la feature, por ejemplo, del Golden Gate, está rodeada en este espacio vectorial de otras features que tienen mucho que ver con el Golden Gate. Y por ejemplo, si yo hablo de San Francisco, está como apuntando en la misma dirección y hablan de neighborhood, ¿no? Entonces, capaz, lo que yo asumo es que si apago esa feature, de alguna manera va a intentar usar algunas alrededor en ese neighborhood para responderme sobre el Golden Gate, aunque yo haya apagado esa, no sé. Como que de alguna manera va puenteando y buscando nuevos caminos en esas activaciones. Pero no, nada, eso no lo leí puntualmente en el paper.